¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal de lectura, El Enviado 92. Bueno, pues como hemos estado comentando últimamente, nuestro viaje en el tiempo, nuestra historia hacia la época de Jesús de Nazaret, cada vez se está poniendo más interesante. En los últimos capítulos, en los últimos vídeos, hemos llegado ya a la Israel, a Jerusalén, ¿no? A la Judea del Maestro, del año 30. Ha sido desde luego un viaje emocionante, hemos saltado en el tiempo y bueno, nuestros dos protagonistas de esta historia actualmente, Eliseo y el mayor, que a partir de ahora lo conoceremos como Jasón, ya veréis, ya se encuentran en el Olivete, en la cuna. El mayor ya ha emprendido sus primeros pasos hacia Betania. Estuvimos leyendo en el último capítulo. Y bueno, pues de aquí hacia adelante, realmente agarraros porque vienen curvas. Él va a dirección Betania para encontrarse con el maestro, con el rabí de Galilea, con Jesús de Nazaret. Es muy importante que durante la lectura los datos que yo os voy dando los vayáis imaginando. Eso es lo que me dijo a mí una vez un profesor cuando, bueno, aconsejándome, ¿no? A la hora de leer libros, que lo que fuera leyendo me lo fuera imaginando. Quizás sea algo fundamental o esencial que ya sabréis, pero bueno, es importante recordarlo porque cada cosa que yo os voy leyendo, voy narrando, voy sacando mi opinión, voy resumiendo, pues imaginándola, la imagen es más precisa, ¿no? Como por ejemplo el momento en que el mayor relata la llegada a la Jerusalén del año 30 y nos relatan una cosa que a mí me ha chocado mucho, como es las casas bajas y las dos torres que había, la Torre Antonia y la de Herodes el Grande. Eh, y que las luces eran parpadeantes en todo el litoral que se veía. Claro, parpadeantes, ¿por qué? Pues porque eran antorchas. En aquella época no había electricidad. Entonces, claro, la luz desde lejos se veía dorado y parpadeante, porque realmente era antorcha, antorcha o fuego en sí. Entonces, bueno, eso es un pequeño consejo, una pequeña recomendación que os quiero dar. Recordaros que lo que vamos a hacer realmente es, bueno, una lectura saltándonos trozos de la obra y una reflexión y un resumen de lo que os vaya leyendo. Y por supuesto, si queréis comprar la obra, os animo que en la caja de comentarios tenéis el comentario con el enlace directo para comprar en la editorial Planeta el libro. Así que, una vez dicho esto, vamos a seguir leyendo y resumiendo por donde nos habíamos quedado. Nos habíamos quedado que finalmente Jasón sale del módulo, de la cuna, y se dirige hacia Betania. De pronto, al inclinarme para esquivar una de las frondosas ramas, advertí con cierto sobresalto lo llamativo de mi calzado, sospechosamente pulcro como para pertenecer a un andagriego e inquieto comerciante extranjero. Sin dudarlo, me senté en una de las raíces de un vetusto olivo y después de echar una mirada a mi alrededor, agarré varios puñados de aquella tierra ocre y esponjosa, restregándola contra el esparto y las ligaduras. Bueno, pues ya va camino de Betania, pero se ha dado cuenta que va muy limpio. Claro, la ropa que lleva es nueva, entonces va muy limpio para la época. Y enseguida, pues por ejemplo, las sandalias se ha puesto a restregarse matorrales del camino. El inesperado alto en el camino fue registrado en el módulo y Eliseo se interesó por mi seguridad. ¿Algún problema, Jasón? A partir de mi salida de la cuna, aquel iba a ser mi indicativo de guerra. El nombre de Jasón había sido tomado del héroe de los tesalios y beocios, jefe de la famosa expedición de los argonautas, cantada por el poeta griego Apolonio de Rodas y por el vate épico latino Valerio Flaco. Yo había aceptado tal denominación, aunque era consciente de que jamás había tenido madera de héroe y que mi misión en Caballo de Troya no era precisamente la búsqueda del vellocino de oro, en el que tanto esfuerzo había puesto el bueno de Jasón. Vale, como os he estado comentando, a partir de ahora
él se hará llamar Jasón. Claro, su compañero, hermano, Eliseo, de batallas lo va a llamar Jasón, y él se va a hacer llamar Jasón en la época de Jesús de Nazaret. Se va a presentar con ese nombre delante de Jesús de Nazaret, sus discípulos y la gente que lo acompaña. Tras explicar a Eliseo aquel momentáneo contratiempo, reanudé la marcha, atento siempre a mi posible primer encuentro con los habitantes de la zona. Cuando había caminado algo más de 300 pasos, dejé atrás el olivar. Frente a mí se abría una pradera sombreada por dos corpulentos cedros de casi 40 metros de altura. El corazón me golpeó en el pecho. Bajo aquellos árboles había sido plantado 4 grandes tiendas. O sea, atención, él está bajando y ha visto 4 grandes tiendas en las que piensa que hay gente. Durante algunos segundos no supe cómo reaccionar. Me quedé quieto, indeciso. Bajo las lonas oscuras de las tiendas se agitaban numerosos individuos. Presioné mi oído derecho y Eliseo apareció al instante. ¿Qué hay?, preguntó mi compañero. Primer contacto humano a la vista. Al parecer se trata de mercaderes. Veo algunos rebaños de ovejas junto a varias tiendas. Eliseo consultó la memoria histórica documental del ordenador central instalado en la cuna y me trasladó el informe aparecido en pantalla. Santa Claus es un trozo que no... Así llamado familiarmente al ordenador central del módulo. Bueno, os lo he leído, pero Santa Claus, así van a denominar a la inteligencia que tienen, a esa IA, ese ordenador central que tienen en la nave. Es afirmativo. O sea, Santa Claus, esto lo relata Santa Claus, el ordenador. Es afirmativo. Según el libro de las Lamentaciones, R2 sobre 2,2, 44,2 y el escrito rabínico Ta Antil, en este extremo de la falda sur del Olivete, donde te encuentras ahora, se instalaba tradicionalmente un grupo de tiendas en las que se vendía lo necesario para los sacrificios de purificación en el templo. Según estos datos, bajo uno de esos dos cedros deberás encontrar también un mercado de pichones para los sacrificios. Volumen aproximado 40 S a mensual, es decir, unas 40 arrobas a 600 kilos de pichones, si lo prefieres. Santa Claus menciona también un texto de Josefo, Guerra de los Judíos, en el que se describe un muro edificado por Tito cuando puso cerco a Jerusalén. Este muro conducía al norte de los Olivos y encerraba la colina hasta la roca llamada del Palomar. Es muy probable que en los alrededores encuentres palomares excavados en la roca. Recibido, gracias. Voy hacia ellos. Bueno, nos han explicado un poco lo que solía haber en los litorales, ¿no? Mercaderes, palomares excavados en la roca. Daos cuenta, estamos en el año 30. Un momento, Jasón, intervino nuevamente Eliseo. Estos informes pueden resultar útiles. Santa Claus añade que, según el escrito rabínico Menahot, estos carneros procedían de Moab, los corderos del Hebrón, los terneros de Sarón y las palomas de la montaña real o Judea. El ganado vacuno procede de la llanura costera comprendida entre Jafá y Liada. Parte del ganado de carne se lleva de la Transjordania, posiblemente los carneros, idioma dominante en estos mercaderes, arameo, sirio y quizá algo griego. Ok, suerte. Todos los datos que le han dado de quiénes están por ahí. Conforme fui aproximándome a las tiendas, mi excitación fue en aumento. Imaginaros, va a entrar en contacto con gente 2000 años antes. Aquella podía ser mi primera oportunidad, no solo de establecer contacto con los israelitas, sino de practicar mi arameo, galalaico o griego. Es la primera vez que va a hablar en el idioma que ha estudiado. Al entrar entre las tiendas, un tufo indescriptible, mezcla de ganado, lanar, humo y aceite cocinado, a punto estuvo de jugarme una mala pasada. 3 de las tiendas habían sido acondicionadas como apriscos. Bajo las carpas de lona, renegrida y remendadas por doquier, se apiñaban unos 150 corderos y carneros. En la cuarta tienda se alineaban grandes tinajas con aceite y harina. Al amparo de esta última, un grupo de hombres con amplias túnicas rojas, azules y blancas formaban corro, sentados sobre sus mantos. A corta distancia, fuera de la sombra de la lona,
varias mujeres, casi todas con largas túnicas verdes, se afanaban en torno a una fogata. Junto a ellas, algunos niños semidesnudos y de cabezas rapadas ayudaban en lo que supuse se trataba del almuerzo común. Claro, daros cuenta que son sobre las 8:30 de la mañana. Una olla de grandes dimensiones borboteaba sobre la candela, sujeta por un aro y 3 pies de hierro tan hollinientos como la panza de la marmita. Varias jovencitas, con el rostro cubierto por un velo blanco y sendas diademas sobre la frente, permanecían arrodilladas junto a unas piedras rectangulares. Mecánicamente, cada muchacha tomaba un puñado de grano de un saco situado junto al grupo y lo depositaba sobre la superficie de la piedra, ligeramente cóncava. A continuación, asían con ambas manos otra piedra estrecha y procedían a triturar el puñado de trigo. Una de las mujeres hacía pasar la harina por un cedazo con aro de madera, depositando el resultado de la molienda en una especie de lebrillo. Permanecí algunos minutos absorto con aquel espectáculo. El grupo había reparado ya en mi presencia, y tras intercambiar algunas palabras que no llegué a captar, uno de ellos se puso en pie dirigiéndose hacia mí. El mercader, posiblemente uno de los más viejos, señaló a los rebaños y me preguntó si deseaba comprar algún cordero para la próxima Pascua. Al hablar, el hombre mostró una dentadura diezmada por las caries. Sonreí y en el mismo arameo popular en que me había preguntado, le expliqué que no, que era un extranjero y que solo iba paso hacia Betania. Al percatarse, tanto por mi acento como mi atuendo, que en efecto era un gentil, el hebreo lamentó haberse levantado y con un mohín de disgusto por la presencia de aquel impuro, dio media vuelta incorporándose de nuevo al resto de los vendedores. Un elemental sentido de la cautela me hizo alejarme del lugar pendiente abajo, en busca del ansiado camino. Al cruzar frente al segundo cedro, en el que, tal y como había vaticinado, el computador había sido plantada una quinta tienda, bajo la que se apilaban numerosas jaulas con palomas. Apenas sí me detuve. Aunque mi ánimo había recobrado la confianza al comprobar que no había tenido grandes dificultades para entender y hacerme entender con aquel israelita, tampoco deseaba tentar a la suerte. Bueno, aquí ha habido un pequeño contacto con unos mercaderes que estaban ahí. Lo bueno es que le ha preguntado, ha entendido y ha podido responder. Imaginaros, idioma de 2000 años antes. El sol seguía corriendo hacia poniente, recortando peligrosamente mi tiempo en aquel jueves 30 de marzo. Debía darme prisa en entrar en Betania. A las 18:22 el ocaso pondría punto final a la jornada judía. Para ese momento yo debería tener resuelto mi contacto con la familia de Lázaro. Apreté el paso y pronto me situé en la cornisa de un pequeño terraplén. Allí termina la falda del Olivete. A mis pies, a unos 5 o 6 metros, apareció el camino que unía Jerusalén con Jericó, pasando por Betania. Desde mi improvisada atalaya se distinguen grupos de caminantes que iban y venían en uno y otro sentido. Eran, en una mayoría, peregrinos que acudían a la ciudad santa o que salían del recinto amurallado camino de sus campamentos. A ambos lados de la polvorienta calzada, perdiéndose en el horizonte, se extendía una abigarrada masa de tiendas e improvisados tenderetes. Es decir, Jerusalén era como el punto central y de ahí salían caminos hacia Jericó, Betania y demás. Y había gente acampada por alrededor. Me deslicé hacia el camino y comuniqué al módulo mi intención de iniciar la marcha en dirección este, es decir, en sentido opuesto a Jerusalén. Pronto comprobé que aquellas gentes eran casi en totalidad galileos llegados en sucesivas caravanas y que de acuerdo con una ancestral costumbre solían acampar a este lado de la ciudad. La fiesta de la Pascua, una de las más solemnes del año, reunía en Jerusalén a cientos de miles de israelitas, procedentes de las distintas provincias y del extranjero. Aquel año, además, la solemnidad era doblemente importante al coincidir dicha Pascua en sábado. El alojamiento en Jerusalén debía ser harto difícil y los peregrinos terminaban por acomodarse en los alrededores. Entre las tiendas distinguí a decenas de mujeres y niños
ocupados en animadas conversaciones o afanados en el regreso de sus frágiles pabellones de pieles y telas multicolores. A pesar de no estar obligado a participar en la fiesta, estaba claro que las familias judías acudían en su totalidad hasta la ciudad santa. De allí permanecían durante los días y noches previos a los sagrados ritos de la ofrenda y de la cena pascual. Daros cuenta que era Pascua, es decir, a Jesús lo mataron en Pascua, en ese marzo, ¿vale? Y la ciudad estaba más concurrida de lo normal, porque la gente peregrinaba hasta Ciudad Santa. Mientras caminaba entre aquella multitud alegre, variopinta y parlanchina, empecé a intuir cómo iba a ser la entrada triunfal de Jesús de Nazaret en las primeras horas de la tarde del domingo en Jerusalén. ¿A qué se refiere aquí? Bueno, el domingo de Ramos, las horas de la tarde del domingo en Jerusalén. El domingo de Ramos es, para quien no lo sepa, el domingo que entra Jesús en Jerusalén la semana antes de que lo apresen y lo ejecuten. A él lo apresan, creo que es un jueves por la noche. Bueno, pues ese domingo antes lo reciben como un héroe en Jerusalén. Y al haber más gente alrededor, más gente lo alaba cuando entra, porque Jesús, ahora lo conoceréis, entonces era como un personaje ya muy famoso en la región. Era como de verdad una estrella. Entonces, al haber más gente, ese domingo de Ramos, el gentío, claro, era mucho más, el alboroto al ver a Jesús entrar. Lo veremos más hacia adelante, qué es lo que pasa ese domingo por la tarde, cuando él entra en un burro a Ciudad Santa, que es lo que nosotros ahora celebramos como el Domingo de Ramos. Con gran contento por mi parte, ninguno de los acampados o de los peregrinos que se cruzaron conmigo mostraban el menor asombro al verme. Sin embargo, mi inquietud creció al divisar al fondo del camino un grupo de jinetes pertenecientes a la guarnición romana en Jerusalén, que regresaba seguramente a sus acuartelamientos en la fortaleza Antonia. Como medida precautoria y fingiendo cansancio, me senté al borde del sendero, al pie de una de las tiendas. Instintivamente me llevé la mano al oído y bajando el tono de mi voz comuniqué a Eliseo la proximidad de la patrulla. Mi hermano, previa consulta al ordenador, me proporcionó algunos datos sobre los soldados. Puede tratarse de una pequeña unidad, una turma, formada por unos 33 jinetes. Ahora hay un trozo que voy a omitir, ¿vale? Para no leer la obra completa. La legión, con base en Cesarea, dispone de 5.600 hombres, de los que 120 pertenecen a la caballería. La presencia de una de las cuatro turmae en Jerusalén puede significar que Poncio Pilato se ha trasladado ya a su residencia de la Torre Antonia para administrar justicia durante la Pascua. Atención, añadió Eliseo. Santa Claus es el ordenador, recordar, especifica que estos jinetes pueden proceder de las tierras germánicas. Su extracción social es muy baja y su comportamiento especialmente agresivo para los judíos. Cada una de estas unidades eran mandadas por 3 oficiales, decuriones, cabezas de fila. Bueno, seguramente lo veremos más hacia adelante, pero daros cuenta que esa zona estaba, ¿cómo decirlo?, ocupada por el Imperio Romano. Habían centuriones por la zona, 5.600 soldados dicen, y que Poncio Pilato va a acudir a su residencia de verano, que es la Torre Antonia. Entonces, la gente de allí estaba un poco, ¿cómo decir?, cohibida, la tenían, ¿vale? No voy a decir tampoco esclavizada, pero sometida el Imperio Romano. De hecho, a Jesús realmente los romanos son los que lo ejecutan, ¿vale? Estaba ocupada por el Imperio Romano. La advertencia de Santa Claus era acertada. Los jinetes avanzaban al paso, apartando a los descuidados con las afiladas bases de hierro de sus pilum o lanzas. En total, llegué a contar 33 soldados perfectamente uniformados, con oscuras cotas de malla, cascos dorados y relucientes grebas, largas espadas al cinto y escudos hexagonales.
orlados con un borde metálico. La totalidad de los caballeros vestía unos pantalones rojizos, bastante ajustados y hasta la mitad de la pierna. Marchaban de tres en fondo, ocupando prácticamente la totalidad del camino. Al pasar a mi altura, advertí con asombro que, a excepción de los jefes o de curiones, todos eran muy jóvenes, quizá entre los 18 y 30 años. Naturalmente, tampoco podía conceder demasiado crédito a aquella impresión. En el año 30 el promedio de vida podía oscilar alrededor de los 40 años. Cerraba el grupo, armado, un trío de soldados a lomo de caballos tordos sobre cuyas grupas habían sido amarrados sendos haces de jabalinas, algo más cortas que los pilum, que portaban en la diestra y que posiblemente superaban los 2 metros de longitud. Un dato muy importante es que dice que entonces la media de edad eran 40 años. Es decir, no existían curas como ahora para ciertas enfermedades y sobre todo se ejecutaba a la gente y habían otros castigos más duros, por así decirlo, más feroces. Entonces, claro, la gente vivía más o menos hasta los 40 años. Eran pocos los que superaban los 40 años. A pesar de estar viéndolo con mis propios ojos, qué difícil me resultó en aquellas primeras horas hacerme a la idea de que había retrocedido en el tiempo y que lo que verdaderamente tenía a mi alrededor era la Palestina del emperador Tiberio. Fijaros lo que puede ser para la mente de un hombre contemporáneo el estar ahí de repente viendo todas esas cosas 2000 años antes. Es algo increíble. Cuando me disponía a levantarme y reanudar el camino, sentí la leve presión de una mano a mi hombro. Al volver el rostro me encontré con un niño de tez morena y profundos ojos negros. Vestía una corta túnica de amplias mangas y color indefinible. En su mano izquierda sostenía una escudilla de madera con agua. Sin pronunciar una sola palabra, dibujó una sonrisa y me tendió el oscuro recipiente. Mojé mis labios en el agua y le devolví la vasija, agradeciéndole el gesto. ¿De dónde vienes?, le pregunté acariciándole su cráneo rapado. El pequeño se volvió hacia un pequeño grupo de hombres y mujeres que descansaban en el interior de una tienda. Una de las mujeres, posiblemente su madre, le animó con un gesto de su mano para que respondiera. Somos de Magdala, señor. Eso está cerca del lago, ¿no? El niño sintió con la cabeza. ¿Has oído hablar de Jesús el Nazareno? Antes de que mi joven amigo llegara a responder, uno de los hombres se adelantó hasta nosotros. Aparentaba unos 35 o 40 años. Lucía una abundante barba negra. Tomó el pequeño por el brazo y preguntó, ¿es que eres seguidor del Tectón? Aquella palabra me dejó confuso. Perdóname, amigo, le respondí. Soy extranjero y no sé el significado de esa palabra. El hombre soltó al niño y, cruzando los brazos entre los pliegues de su manto, añadió, nosotros conocimos a su padre como José, el carpintero y herrero, y así llamamos también a su hijo. Tentado estuve de unirme a aquella familia de Galileos y retrasar mi entrada a Betania, pero lo pensé 2 veces y comprendí que nadie mejor que Lázaro y sus hermanas para hablarme del maestro. Mientras proseguía mi camino, pregunté a Eliseo si podía obtener información sobre aquella nueva definición de Jesús. Santa Claus fue muy conciso, el ordenador. El Galileo efectivamente recibía el sobrenombre de Tectón, como carpintero, constructor o herrero. De acuerdo con la versión que sobre dicho término hacía el escrito rabínico Sabbat 31, también Marcos hace alusión a Tectón en 6,3. Es posible que llevase andado algo más de la mitad del camino entre Jerusalén y Betania cuando dejé atrás el apretado campamento de los peregrinos israelitas. A partir de allí, las tiendas eran mucho más escasas. Si no fuera porque podría equivocarme, habría jurado que en el acceso a la ciudad santa se habían plantado más de 1 millar de improvisados albergues. Fijaros, cerca de Jerusalén había más de 1000 tiendas. Era un campamento fuera de las murallas. Él ya sigue camino hacia Betania y cada vez hay menos. Esto podría significar a un promedio de 6 o 7 personas por tienda, unos 6.000 o 7.000 peregrinos. En aquel último kilómetro no se ve, sin embargo, una disminución del intenso tráfico de gentes y bestias de carga. Las tiendas habían quedado atrás, pero sí que había trasiego de gente.
Grupos de judíos con asnos y algunos camellos seguían fluyendo en uno y otro sentido, transportando haces de leña pesados y puntiagudos cántaros o arreando rebaños de cabras. Daros cuenta que entonces Jerusalén era el centro del mundo. Era como ahora puede ser, no sé, Nueva York, ¿no? La vegetación a ambos lados del camino se había hecho más floreciente. A mi izquierda, la ladera oriental del Olivete aparecía cerrada por los olivares, cedros y algunos sicómoros. A mi derecha, junto a palmeras e higueras, me llamó la atención una serie de cinamomos con sus incipientes racimos de flores violetas y extraordinariamente olorosas. El hecho de no poder llevar el reloj me preocupaba. No resultaba fácil para mí averiguar en qué momento del día me encontraba. El sol se había lanzado ya hacia el oeste, pero ignoraba cuánto tiempo había transcurrido desde que abandonara la cuna. Por otra parte, deseaba acostumbrarme lo antes posible a mi nueva situación y ello me obligaba a prescindir, en la medida de lo posible, de la conexión auditiva con Eliseo. A juzgar por el camino recorrido y los saltos efectuados, debían ser las 13:30 horas, cuando, al salir de la única curva del sendero, divisé a la izquierda un minúsculo grupo de casas. Al fondo y a la derecha, descubrí también otra aldea, aparentemente más grande que la primera. Entusiasmado, aceleré el paso. Aquellos poblados tenían que ser Betfagé y Betania respectivamente. Conforme fui aproximándome al primer poblado, mi desencanto fue en aumento. Betfagé no era otra cosa que un mísero conglomerado de pequeñas casas de una planta. Las paredes habían sido levantadas con piedras, posiblemente basálticas, y los intersticios malamente tapados con cantos y barro. La mayoría de las techumbres de aquella media docena de viviendas, a excepción de una o dos terrazas, habían sido cubiertas con ramas de árboles reforzadas con varias capas de juncos y pájaros. Fijaros lo que era. Eran 6 chabolas, por así decirlo, ¿no? En la época. Ese conglomerado de casas antes de llegar a Betania. Los alrededores aparecían repletos de higueras y pequeños huertos en los que deambulaban un sinfín de gallinas. Las últimas e intensas lluvias de enero y febrero habían convertido las calles en un barrizal. Decepcionado, salí nuevamente al camino, informando a Eliseo que mi paso por la mísera Betgafé y de mi inminente llegada a Betania. La distancia entre ambas aldeas no era superior a los 700 u 800 metros. El lugar de residencia de Lázaro y su familia presentaba, en cambio, un aspecto mucho más sólido y esmerado. Las casas, aunque modestas, disponían de terrazas y sus paredes, casi todas encaladas, habían sido construidas con piedras labradas. Al penetrar en la aldea me sorprendió ver algunas de las calles pavimentadas a base de guijarros. Ya está en Betania. Otras, sin embargo, seguían siendo estrechas torrenteras, ahora embarradas y malolientas. El núcleo principal de Betania se extendía a la derecha del camino que llevaba de Jerusalén a Jericó. Al otro lado del sendero, un grupo más reducido de casas se apoyaba en la ladera del Monte de los Olivos. Algunas de estas viviendas se hallaban prácticamente empotradas en la falda de la montaña. La animación en la aldea era considerable. Numerosos grupos de judíos iban y venían por entre sus casas, formando tertulias a las puertas de las viviendas o a la sombra de los entramados de cañas y ramas por los que trepaba la hiedra o descansaban desnudas e interminables parras. No tardé en averiguar que aquella agitación venía siendo habitual en Betania desde que el maestro de Galilea realizase el prodigio de resucitar de entre los muertos a su amigo Lázaro. La noticia había corrido como reguero de pólvora por todo el reino, llegando incluso a la vecina Siria y a las costas de Fenicia. Desde entonces, una corriente de simpatizantes, seguidores de Jesús o amigos de Lázaro, acudían hasta la casa del resucitado, con el único afán de satisfacer su curiosidad. Este torrente de curiosos se había visto seriamente incrementado en aquellos días con motivo de la próxima celebración de la Pascua. El camino entre Jerusalén y Betania podía cubrirse a buen paso en algo menos de una hora, y ello justificaba aquel agotador trajín por las calles de la hasta en este momento apacible localidad. Voy a seguir un poquito más y terminamos. No fue muy difícil llegar hasta la casa de Lázaro.
Me bastó conseguir a uno de los grupos de judíos que acababa de entrar en Betania. A los pocos minutos me encontraba frente a una hacienda levantada casi a las afueras del núcleo principal de la población. En la fachada pulcramente blanqueada se abría una puerta de los dinteles y jambas trabajados con piedras labradas. Delante de la casa se extendía un pequeño jardín de 5 o 6 metros de largo por otros 6 o 7 de ancho. En él, sobre un banco de piedra y a la sombra de una frondosa higuera, estaba sentado un hombre. Vestía una túnica de franjas verticales rojas y azules, y largas y amplias mangas. Una treintena de hombres le rodeaban por doquier. Algunos incluso se habían situado a sus pies. Absortos, aquellos judíos escuchaban y contemplaban a aquel hombre de cuerpo enjuto y rostro picado de viruela. Era Lázaro. Muy bien. Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí. Ya hemos llegado a casa de Lázaro, el amigo de Jesús. Nos ha descrito un poco. Todo esto no se describe en la Biblia, estos escritos. Esto solamente es una pequeña perlita de lo que vais a ver. Van a ver, el Jesús que vais a conocer a partir de ahora no va a tener nada que ver con el que nos han contado. Nada que ver. De hecho, vais a ver un hombre más cercano, simpático y normal del que nos han contado. Esa es la gracia de esta historia. Vais a conocer sus amistades, como era Lázaro, y vais a conocer el séquito que le rodeaba en este libro. Ya estamos en Betania, ya estamos en casa de Lázaro y estamos solamente a un paso de que llegue Jesús y lo conozcamos. Va a ser, de verdad, va a ser una historia sobrecogedora la que vamos a vivir a partir de ahora. Si os dais cuenta, está todo muy bien descrito. Nos describen cómo era el litoral, qué es lo que había entre Jerusalén y Betania. Por eso os digo que todas esas cosas como que se han omitido un poco en la historia. Yo, hasta que no leí este libro, no sabía realmente cómo era Jerusalén en aquella época y lo que había en sí. Aquí nos están comentando que incluso en Pascua había más de 6 y 7 mil personas a las afueras de la ciudad para celebrar la Pascua. Vale, pues lo dejamos por aquí. Estamos muy cerca de conocer a Jesús y eso siempre es un momento emocionante. Muchísimas gracias por el rato. Os animo a que os suscribáis para seguir la historia, para conocer desde mi punto de vista lo que es el verdadero Jesús de Nazaret y para que, bueno, pues esta lectura, en base a lo que yo os vaya resumiendo, os llene el corazón. Desde luego, os animo a que os compréis el libro en el enlace fijado, porque hay trozos que estamos omitiendo, por supuesto, por si queréis complementar toda la historia. Muchísimas gracias, nos vemos muy pronto en un nuevo capítulo, no olvidéis de suscribiros, de vuestro amigo el enviado 92. Hasta pronto.